Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Marino Vinicio Castillo Semán, con quien hablaremos sobre reforma constitucional, la situación migratoria del país y otros importantes temas. Pero antes, como siempre hacemos, analizaremos las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Marino Vinicio Castillo Semán, con quien vamos a hablar sobre importantes. Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Marino Vinicio Castillo Semán, con quien vamos a hablar sobre interesantísimos temas. Siempre es importante hablar con Marino Vinicio porque esté usted de acuerdo o no, tiene ideas propias. Y así que para mí es un placer tenerlo aquí, su programa Verdades al Aire. Un gran placer para mí, un gran honor, Adolfo, un viejo y gran amigo de muchos años nuestro, de nuestra familia, de estar aquí en este programa tan importante con este gran público que sigue este programa, al cual le enviamos un saludo afectuoso. El doctor, ¿cómo está? ¿Está bien? El viejo está bien, bien, como un trinquete. Para mí, besos y abrazos. Cómo no, se lo daré. Dios le dé muchas bendiciones. Se lo daré ese recado. Quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es su valoración sobre esta situación que estamos viviendo en estos momentos? Narcotráfico en el Congreso Nacional, ¿qué les parece? Muy delicada, muy delicada. La situación que estamos viviendo a nosotros no nos sorprende porque precisamente ha sido una prédica constante de mi padre desde la década de los 80, que advertía el peligro de la colombianización de la política dominicana, en cuanto a que el narco llegaría a tener tanta influencia que podría insertarse directamente, ya no a través de terceras personas, sino de llevar personas directamente que están ligados a ese proceso a el Congreso Nacional. Y aunque anteriormente había existido escándalo en la República Dominicana, esporádicamente nunca se había visto un proceso como el actual, donde hay ya la cantidad de legisladores que hay y las que se dice que van también a incluir, implica una situación mucho más grave todavía. ¿A qué se puede atribuir esta realidad que estamos viviendo? Yo recuerdo que don Vinicio decía cosas, pero ahora estamos viviendo una realidad que en parte para muchos es atribuible a las cabezas de los partidos políticos. Mira, hay varios factores. Primero, la protección del narcotráfico, porque yo he dicho que de nada vale... ¿Protección por parte de quién? Protección de quienes pueden proteger, política, militar y policial. Cuando tú ves este expediente, 10.000 kilos mensuales, 3 años, 4 años, es algo que tú dices, pero que esto es imposible. Esto nada más lo puede hacer un Estado, porque no estamos hablando de una cosa sistémica. Eso es una estructura estatal, indiscutiblemente, con una protección estatal. Entonces, ¿qué pasa? El expediente, sí, muy importante, se desmantela, los financiamientos, pero el eje fundamental de protección no está mencionado ahí. ¿Cuál es? La protección. ¿Cómo pudo operar? Cuando a ti te dicen, operaron 9 años, tirando 10.000 kilos mensuales para Europa, Estados Unidos, tú tienes que ver quiénes eran los que estaban protegiendo. O sea, que esto de hoy es resultado de la protección del gobierno pasado. Lógico. No había una estructura de protección clara. Sin eso era imposible. Y más también te das cuenta de que uno de los extraditados, que se fue voluntariamente, y eso la prensa no le ha dado ese énfasis, tenía una orden de arresto de la Suprema Corte de Justicia desde el 19. Es decir, que no estamos hablando de cosas... César también tenía orden de arresto. César, el abusador, el chino también tenía y operó y vino a descubrirse todo a raíz del atentado que hubo con el pelotero, con Ortiz, que hubo donde él fue al hospital. Sí. Sin embargo, toda esa estructura se mantenía así. Pero bien, yo puedo entender esa protección, digamos, de los narcotraficantes
con la componente, obviamente, de estamentos del Estado. ¿A dónde? Pero ¿cómo llega esto al Congreso? Pero lo que te quiero decir es que si no se castiga eso, cambiarán los actores de estos que están presos y vendrán otros. Es decir, en la misma política de Estados Unidos de extraditar a los narcotraficantes, no, en América Latina no está abarcando a las estructuras de gobierno y de militares y policiales. Por eso le digo, yo puedo entender esa corrupción. Ahora viene, ¿qué pasa? ¿Qué hace el narco? El narco entonces se aprovecha, ahí viene el otro factor fundamental, del costo de hacer política en la República Dominicana. Yo he sido candidato a senador 2 veces y conozco eso al dedillo. Lamentablemente no va a haber posibilidad de evitar estas cosas que estamos viendo si el costo de la política sigue siendo multimillonario. ¿Qué hacer? El individuo que está en un partido, que tiene méritos, que es serio, que tiene un buen discurso, que tiene sobradas, diríamos, condiciones para avanzar, no puede. Si no tiene atrás una loma de dinero. Pero lo que yo quiero que analicemos, por favor, es, por ejemplo, yo entiendo esa... ¿Qué hacer? Espérase, yo sí. entiendo el narcotráfico, entiendo que tiene una protección estatal, Sí. pero lo peligroso es que ya tenemos un Congreso, Claro. que es un Congreso con narcotraficantes, Claro, ya en una claro, cantidad claro, importante. claro. Parecería como que se busca que Claro. esa estructura esté diseñada para eso. Claro. ¿Cómo ¿Cómo llega el narcotráfico al Congreso? Es que el quiero que me narcotráfico explique. apuesta a los candidatos para situar factores de poder? En este caso lo hizo grandemente en las elecciones pasadas. Metió dinero para poner fichas directamente en el Congreso. ¿Y qué busca? ¿Es por falta de ley? No es por falta de ley. La ley incluso establece, la ley de partido, que el financiamiento ilícito es tratado como lavado de activos. Es decir, ahora viene el aparato judicial, que es la experiencia que se está dando hoy, tenga la fortaleza suficiente institucional de castigar ejemplarmente eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que el aparato judicial funcione correctamente y respetando la presunción de inocencia de los que están acusados, yo estoy hablando en abstracto, en esa misma medida eso se podrá impedir al futuro. Es decir, si ahora salen 10 legisladores, 15 legisladores, y la justicia funciona frente a ellos, y la Cámara funciona frente a ellos, y los partidos, que veo al PRM, lo veo como, en otras palabras, en palabras populares, corcoviando con la suspensión. No, pero tú no puedes, usted acaba de hablar de la presunción Sí, pero de inocencia, usted no puede suspender. Disciplinariamente sí. ¿Pero y por qué? Sí, si hay una suspensión, si hay una presunción de inocencia. No, precisamente la suspensión es si usted está acusado formalmente, que ya no es una especulación, de crímenes, de narcotráfico o de cualquier otro delito, y usted está siendo juzgado. Lo correcto de cualquier partido, a nosotros nos ha pasado también, es la suspensión. Yo lo que creo... Hasta que un tribunal decida, porque tú no puedes condenarlo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que también nuestros funcionarios en todos los niveles son un tanto, qué sé yo, como falta de calidad. ¿Por qué? Porque no es necesario que el partido te suspenda. Tú deberías tener también la capacidad... Claro, de hacerlo voluntariamente. Si eres funcionario, no pongas entre la pared y la pared, entre la pared al presidente a que te suspenda. Voluntariamente debieran los que están acusados de decir, mire, presidente, o mire, mi partido, como he sido acusado, entiendo que es injustamente, en el caso de que alguien entienda que es injustamente acusado, pero yo quiero que mientras este proceso dure, yo tenga licencia. Claro. Es decir, eso sería lo correcto. Aquí no tenemos cultura de renunciar a nada. Ponen al presidente a que tenga que... Eso sería lo correcto en todos los casos. Pero eso a veces no pasa. Entonces, hay que dar una señal, lo que te quiero decir, de sanción a ese tipo de actividad. Por ejemplo, hay un juez de instrucción ya designado. ¿Qué le parece a usted la selección de ese juez? Mira, yo creo... tengo muy buenas referencias del magistrado, pero creo que ya él tiene un caso de narcotráfico parecido, similar, con una diputada de La Vega.
apellido esposa del señor López. Sí. Yo creo que sobrecargarlo con 3 diputados más. Y además, él es un juez civil de la Cámara Civil. Yo creo que debió de ponerse un juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Con esto no quiero restarle méritos profesionales al magistrado Napoleón, pero su fuerte, vamos a decir, no es el derecho penal. Su fuerte por eso está en la Cámara Civil. Yo creo que debió. Pero a él tendrá ahora una gran responsabilidad precisamente de esto que estamos hablando. De que si esos grandes casos de financiamiento de legisladores quedan impunes, evidentemente que el elemento futuro esto va a ser un ejemplo de lo que, para que en el día de mañana alguien vaya en la campaña que viene a financiarte, si hay una rigurosidad en el enjuiciamiento, tú lo vas a pensar. Pero antes de llegar a esa rigurosidad en el enjuiciamiento, debería haber una rigurosidad para entrar al Congreso. ¿Qué hacer para evitar que el narcotráfico convierta nuestro Congreso en un narcocongreso? Tú no puedes evitar, siempre va a estar el riesgo, el caso del financiamiento, de que alguien con apariencia que no tiene historial delictivo, que tiene una vida correcta, alguien venga, un narcotraficante, y lo apoye y le meta $1 millón. Eso es algo que tú no lo puedes prevenir, porque puede ocurrir. Puede ocurrir la tentación, sobre todo cuando se está en política, que es como una especie de droga. A veces el político en general no mira quién le está dando el dinero. En la mayoría yo a veces me río cuando oigo de que los topes electorales. Aquí no hay que tope electoral. Una campaña presidencial vale 2.000 millones de pesos. Pero por eso mismo, entonces... Y aquí viene un amigo, porque eso es lo que pasa. Mira, que ahí está una persona que te quiere apoyar, un empresario, y te llevan un maletín de dinero. Yo le repito la pregunta, ¿cómo evitamos todo eso? Porque el problema nace ahí. La Junta, en su ley, no tiene garras para castigar esas cosas. No, es la justicia la que tiene. La ley le dio las garras. Y esta es la primera experiencia. Porque antes el financiamiento ilegal, no estaba... ¿Cómo la justicia mide el tope? Por ejemplo, tope de narcotráfico, pero los empresarios tradicionales apuestan a los partidos y también llevan su bojote de dinero. Yo me estoy refiriendo al dinero ilícito. En el proceso electoral de crimen, solamente tú lo vas a poder frenar con un castigo ejemplar a los candidatos que fueron electos o que tomaron dinero ilícito como ejemplo hacia el futuro de que eso es práctica. Pero es para mí imposible que tú en la práctica, en el día a día, un candidato, la Junta, por más interés y por más buena que sea, tú no te vas a regular que faltando 15 días para las elecciones, venga un compadre tuyo y te diga, por eso es que le pregunto, ¿qué hacemos? Castigar eso. Pero ¿cómo lo castigamos si la ley no tiene garras? Sí, claro. Porque son dos cosas, perdóneme, dinero ilícito y dinero lícito. No, es que ¿cómo diferenciamos el dinero ilícito del lícito? Tiene garra. Es más, tiene tanta garra la ley, que eso no ha salido, porque la prensa no ha investigado eso. La ley de partido incluso castiga a los partidos, oye esto, que hayan recibido dinero ilícitamente, con impedirle, cuando es los partidos, no los candidatos, impedirle la subvención del Estado de los dineros que da. Pero ¿cómo sabe quién, el castigador, cuál es el dinero ilícito y cuál es el lícito? Bueno, en este caso, por ejemplo, parece que hay una grabación, lo que he leído en la prensa, como estaban siguiendo a los narcos. Sí. Parece que hay conversaciones cogidas donde está claro el tema del financiamiento ilícito. Bien, eso lo sabemos ahora por ese caso judicial. Es que es a posteriores. Siempre tú vas a poder probar eso a posteriores de los hechos. Tú no puedes prevenir, a lo que yo te quiero decir, tú no puedes prevenir la conducta humana de que faltando 15 días venga una gente con un bulto de cuarto del narco y te quiera apoyar. O sea, lo que se puede es castigar bien eso ahora. Bien eso para que
para que en el futuro, igual que la corrupción. Sí, exacto. Pero yo le hablaba de la prevención, o sea, ¿cómo prevenimos que el dinero ilícito penetre en los partidos políticos? Si es la misma forma del dinero lícito. Si tú tienes dirigiendo los partidos políticos gente en capacidad de recibir los cuartos en efectivo, que es lo que ocurre, no hay forma, previo a tú impedir eso. Lo único que tú tienes es la ley, el disuasivo. ¿Por qué? Porque es muy difuso. Por ejemplo, yo te voy a decir, mi campaña a senador, yo conseguí muchísimas cuñas gratis, con la mayoría de los amigos. Espérate, llamé ¿a dónde fui? A los dueños de canales, llevé mi esposo. Todo eso es dinero lícito. Pero espérate, bueno, mira, hay que apoyar a Vinicito, ponle 10 cuñas. Si tú cuantificas en dinero, eso, ¿entiendes? Entonces te dice, pero no Vinicio, todos de alguna manera, que es muy difícil yo no cuantificar cuándo es un dinero. ¿Qué gana un narcotraficante con invertir 20 millones de pesos en un legislador? Bueno, tener la influencia para leyes, para contratos, para una serie de situaciones de prestancia, diríamos, de cobertura en sus localidades. ¿Por qué? Porque esos legisladores se convierten en caciques en cada provincia. ¿Usted cree que una forma de que estos legisladores, de que el Congreso demuestre de que no tiene relación con el narcotráfico, sería entonces aprobar, por ejemplo, la ley de extinción de dominio? Mira, la ley de extinción de dominio puede ayudar mucho a la parte de las extradiciones, en el sentido de que hay una práctica muy negativa de que Estados Unidos se lleva a los narcotraficantes, llega a acuerdo con ellos, lo sueltan 2 o 3 años. Y ya tienen su dinero lavado aquí, y planchado. Y vienen aquí. Para ese caso específico, la ley de extinción del dominio es muy importante. Que el Estado pueda confiscar esos bienes ilícitamente, independientemente de lo que haga Estados Unidos con esos presos allá. Pero ¿no sería esa una buena muestra de que los legisladores aprueben esta ley para que se vea que el Congreso no está permeado? Claro. Yo creo, lo único que en la ley de extinción de dominio hay que tener cuidado, porque no es solamente para eso. Ese cuidado me lo vas a decir en 2 minutos, porque ya tenemos la primera pausa comercial. En 2 minutos continuamos. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Marino Vinicio Castillo Semán. Antes de irnos a pausa comercial, te hablaba sobre el cuidado que hay que tener con la aprobación de la ley de extinción de dominio. Hay que tener cuidado porque al pueblo se le está vendiendo como una panacea en la lucha contra la corrupción. Y puede ser al revés, puede ser lo contrario. Porque es un procedimiento civil que no ataca al corrupto. Ya no vamos a la parte de la corrupción, no lo somete a la justicia por corrupción, sino que quiere probar que ese bien es ilícito. Y ahí puede venir un tema constitucional, porque ¿cómo puede ser un bien ilícito? Si es ilícito, esa ilicitud la cometió alguien. Claro. Y ese alguien es penal. Es penal. Sí. Entonces, tú no puedes separar el dueño del bien ilícito con el bien. Es decir, tú no puedes, porque muchos corruptos estarían muy de acuerdo de que le dar 2 o 3 bienes, que se lo incauten y dejarlo a ellos fuera de proceso. ¿Entiendes? Entonces hay que tener, esa es una vertiente. Muchos corruptos estarían de acuerdo. Estarían de acuerdo. Te digo, estaríamos de acuerdo. No, estarían de acuerdo Sí. por esa situación. Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta. También como extorsión. Extorsión puede servir para, yo soy enemigo de tal persona, entonces digo, venga acá, usted compró su casa hace 20 años, 30 años, tráigame la prueba de cómo usted hizo esa casa, o esa empresa usted la generó en tal fecha. O sea, eso es peligrosísimo, hay que ver quién va a manejar esa ley, y que no sirva, porque lo que te digo, así como hay un gobierno serio que puede administrarla, eso, por ejemplo, en manos de Jean Alain es un instrumento de extorsión enorme para empresarios. Imagínate tú, aquí ha habido una historia de evasiones de impuestos, de empresarios
que lícitamente han hecho un trabajo, pero han evadido impuestos. La forma en que la justicia está manejando estos casos, ¿cuál es su valoración? Algunos quieren decir que se quiere manejar con ribete político. Hay que ser muy liliputiense para pensar eso. Yo creo que no ha habido persecución de tipo político. Yo creo que doña Miriam Germán es una persona que no está en una labor, ni que Luis Abinader le está dando orden a ella de hacer o de no hacer, ni a Jenny Berenice. Yo creo que el país tiene un ministerio público independiente. Y creo, y lo digo aquí, que la única forma de que la magistrada Miriam Germán permanece en ese cargo es si queda bajo la discrecionalidad de Luis Abinader. Si esa designación pasa a mano de otro poder, Miriam Germán no será la Procuradora General de la República. Entonces, ¿usted cree que los partidos políticos no tienen ninguna responsabilidad con esta descomposición que está pasando en el Congreso? Claro, la tienen todas. ¿Pero cuál es? Porque yo le estoy preguntando hace rato. Mira, el narco está, es un peligro. Yo no quiero en esto culpar a un partido específicamente. El narco se inserta en los partidos que van al poder. Eso es una regla general. ¿Qué pueden hacer los partidos ahora, para evitar ahí esto? Lo importante es esto que está haciendo el presidente Abinader. Por eso yo he llamado a apoyarlo. Porque sin su apoyo fundamental como jefe del Estado, esto no pasa. ¿Entiendes? Sin su determinación de caiga quien caiga y no habrá vaca sagrada, aunque sean de los míos, esto no pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Bueno, independientemente de cualquier diferencia político-partidaria, en este momento todos tenemos que cerrar fila apoyando al presidente en esto, y apoyando al Ministerio Público, y apoyando a la DNCD, que incluso tengo mis preocupaciones con respecto a la propia seguridad de quienes se la están jugando. Porque lo que se está tocando y la estructura que se está golpeando no son poquitas cosas, ni aquí ni fuera. ¿Se justifica entonces la participación de agencias internacionales en todo esto? El apoyo logístico de ellos y de información, sobre todo, es fundamental. El de la DEA en la lucha. Pero no es solo logístico, la DEA participa en las redadas y apresamientos. No directamente. No directamente. Ellos son cuidadosos en eso. Pero el presidente no puede ser ingenuo en cuanto a descuidarse de su seguridad. Yo le he dicho, y lo reitero aquí, públicamente, que debe redoblar su seguridad. O sea, usted pide al presidente Abinader que redoble su seguridad. Su seguridad. Y de doña Miriam Germán Brito. ¿Por qué? Y del de la DNC. Porque los intereses que se están tocando en este momento son demasiado poderosos. Y hay que tener prevención, viendo los fenómenos que han pasado en otros países. No están contentos muchos sectores, incluyendo cercanos al mismo gobierno, con lo que está pasando, porque son esos legisladores, la mayoría son del PRM, lo que está cayendo. Son dirigentes del mismo PRM. ¿Usted cree que haya de otros partidos? Claro, yo no lo descarto. Yo no lo descarto porque el narco invierte. Es una inversión y sobre todo los partidos que van a ganar. Ellos están con Danilo. Y claramente, cuando se descarta la reelección de Danilo, ellos hacen como hacen muchísimos empresarios. ¿Quiénes son? ¿Con Leonel estuvieron? Con Leonel fueron combatidos. ¿Cómo así? Combatidos. Bueno, lo podemos ver. Quirino Paulino Castillo tenía una estructura y a los 3 meses del gobierno de Leonel estaba la estructura de César duró 19 años. Antes de Danilo, César, el abusador cayó preso en el gobierno de Leonel. Lo puede buscar en Google. Y salió también. No, por una decisión de un juez salió y vino a florecer y vino a hacer su estructura posteriormente. Está el caso de Paya, la estructura de la Marina de Guerra que se desmanteló. Está el caso de Figueroa Agosto. Es decir, se combatió. Ahora, que hubo acercamiento de figuras, por ejemplo, el caso de Del Tiempo,
Arturo del Tiempo que Marte. se menciona mucho. Ahí están las torres. Sí, pero analiza lo de Arturo del Tiempo. Y los dueños. Analiza lo de Arturo del Tiempo con frialdad. Arturo del Tiempo, ¿quién era? Hasta el momento de que es detenido. Un empresario. Claro. Y nadie limpio, tenía por qué saber. Espérate, limpio, con bancos de primera línea. Y quien se lo lleva a Leonel Fernández es un diplomático. Mire, hablando de limpieza. Es un diplomático. Exacto. Hablando de limpieza, ¿a ustedes no les preocupa o han pensado, por ejemplo, en que el narco permea otros sectores? Digamos, en ese expediente se ve cómo el narco tiene una connivencia con sector del área de los combustibles. Cómo se hacen un tipo de negociaciones y el Estado ni el fisco hace absolutamente nada o desconoce eso. Mira. Cómo ellos, perdónenme, tienen negociación con las entidades de finanzas del país. La verdad es que hay apoyos que son difusos, que son entidades de intermediación financiera para otro lado. Es decir, hay apoyos que consisten en, bueno, en tú hacer, popularmente hablando, hacerte el pendejo. Sí. Que tú no sabes. Y no necesariamente, y que tú no sabes, no necesariamente porque estás recibiendo dinero, sino porque tú sabes que hay una protección arriba de ese negocio y no te quieres meter con esa gente. ¿No hacen eso los partidos políticos también con los narcotraficantes? Mandan a un jefe de campaña que busque los cuartos. No me diga que es del tipo. Exactamente. Eso pasa. Y ahora puede haber mucha gente preocupada de que esos que están extraditados puedan contarle allá a un juez federal o a un fiscal general qué tan grande fue su infiltración. Es decir, qué tanto dinero daba y a quién lo sabía. Y a quiénes lo sabían. Eso es parte de las cosas que están en curso. Por eso que te digo que lo que está en desarrollo es muy delicado. Mire, hablando de otros temas, porque tengo que aprovecharlo para muchísimas cosas. El presidente ha convocado reunión con diferentes sectores del país para reforma constitucional, entre otros temas. Su valoración sobre la propuesta del presidente para reformar la Constitución respecto a la Procuraduría y las altas cortes. La creo innecesario, totalmente innecesario. La mayoría de las cosas que está planteando el presidente se pueden resolver con leyes orgánicas. Caso de la Procuraduría, que es un eje central, si él quiere darle inamovilidad a doña Miriam Germán, que es un mérito fundamental de él, de Luis Abinader, solo tiene que mandar una ley orgánica y darle un periodo de tiempo de 6 años, de 5 años. Bien, mucha gente ¿y qué hacemos con lo que dice la Constitución respecto de la Procuraduría? No, porque la Constitución, te voy a poner este ejemplo, Yolanda Martínez, el caso de Gabriel Castro, nuestro amigo, son funcionarios que designó Danilo y tienen 1 año y pico en este gobierno. ¿Por qué? Porque hay una ley adjetiva que le dio un periodo de tiempo determinado e inamovible. Pero el problema, digo yo, no radica en eso, sino en cómo se escoge a la persona. Ahora vamos a que se escoge, eso es un sofisma, porque si se escoge a través del Consejo de la Magistratura, ¿quién la va a escoger? Vamos a seguir el hilo. Vamos a suponer que se aprueba la reforma. Consejo Nacional de la Magistratura es el que va a designar a la procuradora. Luis Abinader la preside. ¿Quién determina ahí quién va a ser el procurador? En lógica, el presidente. Entonces, es un sofisma. Pero precisamente por eso es que le hago la pregunta, ¿cómo usted cree que debería elegirse esa figura que no lleguen los tentáculos del presidente y de sus... Es que siempre habrá, por cualquier mecanismo que tú le busques, el poder de los partidos políticos, que son los poderes del presidente. Pero lo que quiere Luis es precisamente eso, quitarse esa hegemonía. Pero que eso no es verdad. No es verdad. Es que no es verdad. Mira, los mecanismos son Consejo Nacional de la Magistratura. Ya te dije que es el mismo Luis. Claro. Ponlo el defensor del pueblo. ¿Quién dio la luz verde final? Fue una terna de la Cámara de Diputados al Senado. ¿Quién dio el visto bueno final? El partido dominante de turno. O un ejemplo, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un hombre de Danilo Medina. Lo nombró él con un decreto, 7 años. No, lo nombró porque dominaba el Consejo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Darle inamovilidad.
a personas independientes. ¿Por qué hay un reconocimiento general de... Pero esa inamovilidad debería venir de la Constitución, no del presidente. Es que no es una ley orgánica, no es del presidente, no es del presidente. Por ejemplo, el caso... Pero deberíamos constitucionalizar esa prerrogativa. Un procurador inamovible que no lo pueda quitar un presidente, o con una ley. Pero es que con una ley se resuelve. Lo que te quiero decir que eso se puede resolver con una ley. También no entiendo cómo tú dices, bueno, hay que sacarla del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué vamos a sacar a doña Miriam del Consejo de la Magistratura? La pregunta es ¿por qué tendría que estar ahí? ¿Qué busca un procurador en el Consejo? Es una voz altísima y potentísima. Que si va a ser independiente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de sacarla? Es decir, ¿tú crees que el Consejo Nacional de la Magistratura será mejor sacando a doña Miriam Germán? Claro que no. No, pero que usted lo está personalizando en doña Miriam. No, yo lo estoy viendo como una entidad que pueda sobrevivir más allá de doña Miriam. Pero es que estamos hablando de que se supone que si la reforma es para que el procurador sea independiente, ¿verdad? Esa es la reforma. ¿Por qué sacarlo del Consejo si va a ser independiente, sea doña Miriam o sea otro parecido a doña Miriam? ¿Por qué sacarlo? Porque entró por una razón X, una coyuntura que usted conoce bien. ¿Cuándo entra el Procurador General de la República a ser miembro del Consejo? Cuando alguien decide tenerlo ahí para tener la mayoría. Pero lo que te quiero decir, si la lógica es que de aquí para adelante todos los procuradores generales, esa es la lógica de la reforma, serán como doña Miriam. Eso es lo que dice, que no van a depender de los presidentes. ¿Cuál es el dolor de cabeza de que estén en el Consejo de la Magistratura? No, hay una contradicción, porque ya no pueden decir que es porque depende del presidente, es porque el argumento central que había era que el Procurador General, como se había diseñado, era un voto más del Ejecutivo, sí. Pero ya no lo es, y ese mérito es de Luis. Entonces, ¿por qué sacarla? Y si la reforma que él quiere es para que no sea más del presidente, ¿por qué sacarla? Entonces, otro elemento gravísimo, atacar al Tribunal Constitucional. Señores, si hay en esta... ¿Cómo atacaron al Tribunal? Claro, lo que pasa es que mucha gente no ve la situación. Por eso, explíquela aquí. La reforma busca quitar la mayoría calificada del Tribunal Constitucional. ¿Y usted cree tú sabes que el Tribunal Constitucional es un suprapoder. Sí. Puede anular una ley, un decreto, sí, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo tú puedes bajar la mayoría de 9 que se necesita para algo tan serio? Para algo tan serio. Pero tú sabes lo que tumba una ley por una decisión. Pero esa mayoría también, que es para algo tan serio, ha sido también un escollo para resolver algunas cosas que no han sido serias. Pero óyeme, por ejemplo, hay casos políticos en los que la Suprema jamás ha querido reunir a esa mayoría para no decidir. No, pero entonces, eso es lo que tiene nada que ver. Digo, el Tribunal Constitucional no ha... No diga que no, hermano. Hay casos políticos ahí en el que nunca se reunió el Tribunal Constitucional con su mayoría y ese fue el argumento para no tener que decidir. No, porque dice... Caso Leonel Fernández, por ejemplo, el sometimiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad y otros casos en el que... Óyeme. No, las decisiones que llegan para revisar sentencias irrevocables. ¿Tú sabes lo que significa una sentencia con autoridad irrevocable de la Corte Juzgada? Sí, hermano. Haber pasado por todos los estamentos, llegar a la Suprema, ratificación, y después de eso que venga una mayoría simple a revocar eso. No, está la mayoría calificada, por eso, porque la decisión... Pero eso en caso de sentencia irrevocable, pero en caso de sometimiento de un recurso de inconstitucionalidad para cosas puntuales... Pero para cosas puntuales no, porque el recurso de constitucionalidad es sobre una ley. Sobre una ley. Hoy tú sabes lo que significa... Sí. O sobre una decisión judicial. Oye, no, la judicial es la que llega a la vía suprema. Sí, pero una ley es todo el trabajo del Congreso y de las dos cámaras y de un presidente que la promulga, tú revocar eso y decir eso es nulo. ¿Significa que ustedes no apoyarán entonces al presidente en eso? Pero jamás en la vida. Y creo que al que menos le conviene es a él. ¿Por qué? Porque esto le va a generar
una serie de frentes que él no tiene abiertos. ¿Esa posición suya es solo suya como partido o ha sido consensuada con otros partidos o cree que otros partidos? Creo que el presidente Fernández ya fijó una posición, está en contra de esta situación, porque la ve totalmente innecesaria y abre una brecha que aunque el presidente dice que él no está en tocar el tema del artículo de la reelección y de la elección presidencial, la Asamblea es soberana, Adolfo. El presidente no tiene y poder. El poder es una vez estén ahí, ahí puede pasar cualquier además, cosa. ¿a cambio de que el PLD podría apoyar todas las improntas del presidente? Porque esa es otra cosa. Tú te preguntas, bueno, Luis no tiene los votos, el PRM no lo tiene. Leonel dijo que no. ¿Qué le queda a Luis? Un pacto con Danilo para aprobar. ¿Qué sería lo único que le interesa a Danilo? Exactamente. ¿Tú crees que Danilo va a hacer una reforma para darle 6 años a doña Miriam? No, yo en lógica diría que Danilo le diga, Luis, yo te voy a apoyar toda esa vaina. Pero suelta. Pero tú, habilítame. Y suéltame. Revíveme. Ahora lo arreglo a ver si... Pero Luis ha sido claro, ha dicho que no va a poner condiciones. Entonces, con más razón es inexplicable, porque también el capital político bien ganado de Luis se va a desgastar en una propuesta de reforma que no tiene destino final y que lo que le va a crear son 70,000 problemas. Vámonos a otra pausa comercial. Regresamos en 2 minutos porque está súper interesante este conversatorio. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Decía que tengo que aprovecharlo para muchas cosas. Una de ellas es, se va a discutir en esa reunión en la que ustedes van a participar, ¿no? No, nosotros no estamos participando en el diálogo. ¿Por qué no? Porque no fueron invitados. No fuimos invitados. Porque tú sabes que en la Fuerza Nacional Progresista somos unos amigos incómodos, porque nosotros tenemos nuestras posiciones, que son, todo el mundo las conoce, y no se nos invitó. Me extraña, yo pensé que estaban invitados. No. Y yo, aquí entre nosotros y el público, me alegro, porque yo no creo en eso. ¿No cree? ¿Por qué no cree? Eso es un gesto, diríamos, light, bueno, pues siempre el diálogo, abrir 20 mesas, a conversar y a teorizar sobre los problemas, pero eso no resuelve nada. Lamentablemente, y lo digo no en tono de burla ni nada de eso, siempre es bueno el diálogo y fortalece la imagen, pero en la historia este país la conoce de esas mesas de diálogo. Eso, y sobre todo que el gobierno tampoco ha mostrado cuáles son sus propuestas. Sí, ya incluso hablamos la propuesta para reforma. Pero ellos tiraron el perfil. Ellos, como decía Guillermo Moreno, mi amigo Guillermo, y yo comparto ese juicio, ellos debieron de llevar, nosotros queremos modificar los artículos tales y tales de la Constitución. Y esto es lo que proponemos. Y proponemos esto para poder, cosas que tú no puedes tirar Pero recuerda que es un proceso, como Jack el Destripador, por parte. El día 6 de octubre probablemente sea tiempo para que... Yo soy muy sincero y me gusta decir lo que pienso. Yo creo que el verdadero tema fundamental que el gobierno le interesa, la reforma le interesa económica y necesita, porque yo quiero ser justo en él, es la reforma fiscal. Esa reforma fiscal, ¿usted cree que ese es el escenario? Porque a mí no me queda claro que ese sea el escenario para debatir una reforma fiscal. Él quiere buscar cierto consenso, porque él tiene mayoría para aprobar lo que él quiera, con mayoría simple, los nuevos impuestos. Pero él quiere darle vamos a decir, un ambiente de consensuar, y eso está correcto, con la fuerza política de oposición y los otros sectores. Las calificadoras de riesgo país están pendientes del próximo presupuesto del año 2022. Y dependiendo de lo que se envíe, de la sostenibilidad de la deuda externa del país, va a depender la calificación de riesgo que den esas instituciones, que son una especie de sensores. ¿Qué pasa? Que el gobierno tiene que mandar en octubre el presupuesto y debe de identificar las fuentes de donde va a sacar 150, 200 mil millones mínimo. El presidente ha dicho en muchas ocasiones que este no es el momento de hablar de nuevos impuestos, pero que en todo caso
va a pagar el que más tiene y va a proteger a los que menos tienen y a la clase media, va a quitar exenciones. ¿Y cómo se haría eso? Que yo no... Todo el mundo lo que quiere es, porque aquí hay ¿Cómo se puede hacer una reforma que paguen solamente los que más tienen? Mira, aquí todo el mundo, creo que hay un ambiente de ayudar al presidente. Y nosotros nos inscribimos en ese sentido, comprendemos la situación. Pero es importante que ellos definan qué es lo que ellos quieren, específicamente cómo ellos visualizan los técnicos del gobierno que van a recaudar 150, 200 mil millones sin afectar al pueblo. Yo he dicho que tienen que tener mucho cuidado. Colombia, el espejo de Colombia está ahí. La receta del FMI prendió a Colombia y tuvo que echar para atrás el presidente de Colombia. Entonces, nosotros no debemos de agregarle a este ambiente caldeado de todo esto que hemos descrito a una situación de rebelión social, porque hay gente apostando a un abril del 84. Pero ¿por qué tendría que llegar una rebelión social si bueno, todos si estamos tú le conscientes de que esa reforma fiscal es necesaria? Depende a quién cargue, porque si al pueblo dominicano, que tiene una inflación ahora mismo de casi un 10% en los productos de primera necesidad, donde el dinero prácticamente no le alcanza para nada, si tú sobre esa situación le metes una carga que los empresarios grandes se la traspasen a ese gran pueblo consumidor, tú puedes tener una poblada y desestabilizar el país. Esa es la realidad. Yo creo que el presidente debe aprovechar este viaje a la ONU, su discurso el próximo miércoles, para hacer un llamado a las grandes potencias de crear un paquete económico. ¿Y eso sirve? Bueno. Óyeme, yo tengo 27 años de periodista viendo los presidentes yendo a pero hay que hacerlo, porque te voy a decir algo, en la situación, las mismas empresas pasaron un año terrible el año pasado, y este año se está recuperando la situación. Las mismas empresas, salvo las grandes, tú meterle ahora cargas diferentes, aumentarle la situación, endeudadas hasta el tope. Es decir, es una situación sumamente explosiva. Y yo creo que la oposición debe ser responsable. La parte, diríamos, que tiene mañana electoral, porque yo soy de lo que digo, que Danilo, impedido constitucionalmente como está, y su sector invalidado de un candidato fuerte, no tiene interés o no tiene entusiasmo en el tema del 24. Lo que ellos están apostando es que se arme un rebú. ¿Y por qué le convendría a Danilo? Claro, porque ellos estiman que si se quedan tranquilos y todo pasa normalmente, la actividad del Ministerio Público, encabezada por doña Miriam y Jenny, lo va a ir a buscar preso. Pero a Leonel le conviene más una situación de caos que a Danilo. No, a Leonel. ¿Por qué? Le explico para ver si tengo razón o no. Le conviene más una situación de caos general para el gobierno, porque está más próximo al poder que Danilo Medina y que el PLD. Está mejor posicionado en la intención del pueblo. Lo que pasa es que Leonel tiene su mira en el 24 y estamos en el 21 incluso. A Leonel no le interesa una desestabilización del país, porque no le conviene a él tampoco. Es decir, primero porque es un estadista y ha sido un hombre de poder y nunca va a jugar a eso. Pero tiene futuro electoral. Por eso, ese futuro está cimentado sobre el fracaso de este gobierno. Pero una cosa es un fracaso político del gobierno y una cosa es que el gobierno colapse ahora, que es lo que está el grupo de Danilo. Porque el grupo de Danilo... Yo creo que no es a Danilo a quien le conviene más un colapso. Mira, el grupo de Danilo, como dice el pueblo, está durmiendo con ropa. Y tiene 3.000 millones de dólares en los bolsillos, que no se lo han quitado. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? ¿Tú has oído el cuento del cree que los borracho y el bodeguero? La corrupción no llegarán también al grupo de Leonel? Oye, el borracho y el bodeguero, la cuenta de borracho y bodeguero, pues tú te fajas a beber, pues cuando llega la hora de pagar, dice que me van a venir a cobrar, espérate, déjame armar un rebú, a ver si esto se para. Esa es la lógica del grupo de Danilo. Pero le pregunto, por eso yo digo que Leonel es un aliado de la gobernabilidad y la tranquilidad del país. Yo lo veo diferente, a él le conviene más el caos que a cualquiera, aunque sé que no lo promueve, para ser honesto. Pero usted cree que esos tentáculos de la corrupción que usted
en fila hacia Danilo, ¿no llegarán también al entorno de Leonel? Pueden llegar, es que Danilo persiguió al entorno de Leonel. Oye, lo persiguió. Oye, persiguió a Víctor Díaz, lo persiguió. Persiguió a Félix Bautista, lo persiguió. Es decir, ahora, ¿qué importa que persiga el entorno? No. Si Leonel está limpio o si Danilo está limpio. Pueden perseguir al que sea. Lo que yo te quiero decir es que en el caso de los gobiernos de Leonel, Danilo Medina y Domínguez Brito escrutaron todo lo que podía haber como embromar, vamos a decir, eso no es lo que a Leonel Fernández. Pero todo. Danilo lo que hizo fue una continuidad de los gobiernos. No, trató de destruirlo, su imagen. Pero políticamente. Como corrupto, como bandido, eso, oye. Si hubiera querido lo logra. Oye, no, hicieron una campaña infernal para desbaratar a Leonel políticamente Fernández. Hicieron una campaña, pero si hubieran querido perseguir de verdad actos de corrupción. Lo intentó y no pudo, porque Leonel Fernández no tiene un hermano metido en el negocio, no tiene nada que pueda involucrarlo a él personalmente en cuestiones de corrupción. Pero le digo, Leonel no, pero el entorno... Ha sido perseguido el entorno y se están defendiendo, y se defendieron. Domínguez Brito hizo toda una campaña sobre esa situación. Mire... Esa es la verdad. Quisiera su valoración. Quiero aprovecharlo también para su análisis sobre la situación migratoria que atraviesa el país. Tenemos una situación convulsa ahí mismo en Haití. Puede explotar cualquier cosa. Con esta inestabilidad, muy grave, pone un ministro. ¿Estamos preparados? ¿Qué usted recomienda al país? Bueno, estamos muy animados con el anuncio del muro. Tú sabes que yo fui el primero que propuse eso en el 2014 en el Congreso, que trataron de crucificarme cuando yo lo planteé, pero el presidente lo tiene como uno de sus principales proyectos. Yo creo que si eso se hace, puede ayudar mucho al tema del control migratorio. También el tema de los hospitales. Yo sé, me consta que el presidente una de sus prioridades va a ser detener ese flujo de embarazadas desde Haití hacia la República Dominicana. Está trabajando con la comunidad internacional para 2 o 3 hospitales del otro lado de la frontera. Es decir, estamos, diríamos, y ha tenido hasta ahora una posición bastante clara de que no podemos cargar con los problemas de Haití en la República. Pero estamos preparados para no cargar, en un minuto que nos queda. Así es. Estamos preparados. Depende de la línea, de la fortaleza del presidente de la República en esa materia, porque va a recibir presiones. No, yo no tengo ninguna duda que va a venir presión, porque la comunidad internacional no le interesa ayudar a Haití en Haití, sino que venga para la República Dominicana. Bien, para mí un inmenso placer tenerlo nueva vez. Siempre el tiempo es demasiado corto para hablar con un hombre que tiene posiciones muy fijas. Usted puede estar de acuerdo o no, pero son de él. Encantado. Encantado, muchas gracias, Adolfo. Muy contento de estar aquí en este programa.